Bienvenidos a todos ustedes a este simposio conmemorativo del Día Mundial de la Tuberculosis. Un día como hoy, un 24 de marzo de 1982, el doctor Roberto Koch comunicaba a la humanidad el descubrimiento del agente etiológico de esta enfermedad. En esta oportunidad, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria tiene el gusto de auspiciar este evento generado por el Instituto Profesor Dr. Raúl Vacarezza, que nos va a dar una actualización en este tema, en todas sus áreas, desde el diagnóstico, la realidad en que estamos viviendo hoy, esta enfermedad, y a su vez los adelantos terapéuticos y el enfoque de la tuberculosis multiresistente. Agradecemos a la sección tuberculosis el esfuerzo realizado para generar esta actividad y le damos el espacio ahora a la doctora Cristina Bryan para que nos presente la actividad que vamos a tener en el día de hoy. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y les dejo como recordatorio que en nuestra mediateca van a poder disfrutar de este evento en forma online. Que tengan ustedes un muy buen simposio y muy buen desarrollo del mismo. Muy buenas tardes, buenas noches, según el momento en que nos estén viendo. Cuando me toca hablar de tuberculosis, siempre ha sido que he tenido que hablar sobre estadísticas, gráficos, contenidos importantes. Pero, ¿qué sucede? Esta vuelta dije, no voy a hablar de todo eso. Esta vuelta voy a hablar de otra cosa, agradeciendo desde ya a esta actividad conjunta que estamos haciendo con el Instituto Vacarezza, Universidad de Buenos Aires y nosotros, Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Es algo diferente, es algo que quiero compartir con ustedes y agradecer desde este lugar que tengo como coordinadora de la sección tuberculosis al doctor al doctor Ciruzzi, que tan amablemente se presta a ayudarnos en todo lo que necesitamos. Es así, Julián es una persona que sabe de las dificultades que tenemos todos aquellos que hacemos tuberculosis. Así que Julián, en tu nombre y en vos y en toda la comisión directiva, muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Y vamos a los hechos. La tuberculosis. ¿Cuál es el título de esta pequeña ponencia mía? La dama blanca y su eterno viaje. La tuberculosis no ha parado, la tuberculosis sigue vigente, cosa que muchos desconocen. Muchos no se dan cuenta que esta dama blanca, increíble, sigue su curso. El primero que habló de tisis, que quiere decir consunción, fue Hipócrates. Hipócrates y la tisis, ¿no? Fue el que realizó una descripción semiológica fantástica de lo que es la enfermedad. Pero luego, ¿quién fue? ¿Quién fue el papá de la tuberculosis en realidad? ¿Quién descubrió el bacilo de Koch? Roberto Koch. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud, todos los 24 de marzo, dice que tenemos que conmemorar ese día. Y así lo hacemos nosotros, porque fue el día en que Roberto Koch presentó ante una junta, un grupo de médicos de la Sociedad Fisiológica de Berlín, su bacilo, el bacilo de Koch, ese bacilo milenario, ese bacilo que fue, es y lamentablemente será un problema durante muchos años más. Es así que estuve buscando algunas cosas que me parecieron extrañas, ¿no? Por ejemplo, que un arquitecto, Leopoldo Cortejoso García, que es un arquitecto contemporáneo español, hizo un libro sobre la tuberculosis, que se llama La enfermera en la lucha antituberculosa. Y hubo algo que me impactó, donde él dice que la intoxicación tuberculosa excita la actividad intelectual del enfermo y él estimula en sus facultades creadoras. Es así que surge aquello de convertir lo intangible en tangible, ¿no? Lo que era incorpóreo y real, transformarlo, ya sea en belleza viva, palpitante, o si no, como vamos a ver,
en algunas otras cosas, en manifestaciones artísticas de la tuberculosis. Por lo tanto, la tuberculosis, según este arquitecto y por lo que hemos podido ver a través de los siglos, ha sido música inspiradora. Ha sido música inspiradora, en la pintura. Ha sido también música inspiradora en la cabaña del Teotón, o sea, en la literatura y también en la música, en la ópera. Ya vamos a ver en cuáles. Si vamos a la pintura, tenemos muchos pintores, pero hay algunos que la han pintado tan bien como Cristóbal Rojas Poleo. Porque si ustedes se fijan en todos los cuadros de este pintor, en toda su obra artística, se manifiesta como aquí la primera y última comunión. Está esa madre desolada con una niña enferma donde se observa cómo está esa fase, cómo esa niña está decayendo, cómo es lúgubre todo el ambiente que la rodea, cómo es el adiós tal vez de este mundo, ¿no? Y además es la primera vez que va a recibir la Eucaristía. También hemos visto otra obra que pinta, la fase de ese chico enfermo junto a su instrumento, hacia su violín. Y fíjense también que es un lugar donde hay mucha gente, un lugar lúgubre, un lugar donde se hacina la gente, donde la gente está junta, donde el enfermo aparece muy delgado, yo le diría muy mal, en muy malas condiciones. También el violinista enfermo. Esta obra de Rojas Poleo es una obra significativa donde el niño muere por tuberculosis. Y si vamos a ver su tercera obra, La miseria, fíjense donde el factor de riesgo más importante, que es el hacinamiento, la pobreza, lo lúgubre de la situación que está pasando ese hombre despidiendo a su esposa enferma. Sinceramente está tan bien relatado, es, ¿cómo les podría decir? Una imagen alegórica de lo que es la tuberculosis a través de la pintura, ¿verdad? Bueno, ya ni hablar de la inesperada muerte de Alfonso XII, que es un óleo que lo podemos encontrar en el Museo del Prado de Madrid, donde el autor nos está mostrando que no solamente era la miseria que vimos en otras pinturas, sino que también la tuberculosis estuvo presente en todas las clases sociales, ¿no es así? Y Alfonso XII fue aquel que llevaba consigo un pañuelito rojo. ¿Por qué? Porque cuando expectoraba, ¿no es así? ¿Qué pasaba? Era roja su expectoración y no querían que nadie supiera que estaba enfermo, y menos de tuberculosis. Muere muy joven, pero además de morir joven, hay algo interesante en todo esto que habla de una clase social totalmente diferente a la que vimos recién. Hay que recordar que la tuberculosis no separa, no dice no, esta clase no, para la tuberculosis todo el ser humano es igual. Y esto es un montaje fotográfico. Es un fotógrafo que se decidió a poner muchas fotos, mejor dicho, hacer muchos negativos en una ilustración, en una composición que él imagina como tuberculosa. Desde ya el sepia ya nos habla de lo viejo, ¿no es así? Pero fíjense algo, se observa en el perfil de la niña, la delgadez que tiene, esa madre joven que ya no sabe qué hacer, la abuela con esa carita, con ese dolor en su fase, y no hablemos del padre en la ventana, tratando de ver si hay un nuevo amanecer para esa niña enferma. Yo creo que la pinta perfectamente lo que fue la enfermedad, ¿no es así? Y fíjense el título, extinguiéndose, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Cómo le dio origen. Y bueno, esta es la pintura que yo ya lo dije en otra conferencia que más me llama la atención, ¿no? La visita de la madre al hospital. Esa madre triste, esa madre mal. Y los ojos de la niña con esa palidez, con esos ojos hundidos, con ese temor y esas ganas y esa
cosa de ver a su mamá, ¿no? Una mamá sufriente. Fíjense también la hermanita cómo la está observando con tristeza, con dolor, y la religiosa contemplando ese cuadro que verdaderamente para mí es muy significativo. Yo creo que cualquier mujer, madre, esposa, abuela, al ver este cuadro se conmueve, porque es el temor a que nos pase algo a alguno de los nuestros. Y bueno, también fue la literatura. En la literatura, ¿con quién nos encontramos? Con Pabellón de Reposo. Pabellón de Reposo, que es un libro de Camilo José Cela. ¿Y por qué el Hospital Muñiz? En realidad el pabellón coge la Universidad de Buenos Aires. Porque cuando leí ese libro, verdaderamente hace muchísimos años, reflejaba todo lo que fue para mí después el pabellón Koch del Hospital Muñiz de la Universidad de Buenos Aires. Les recomiendo la lectura a aquellos que hacen tesiología porque se van a encontrar en algunos personajes de este libro bastante identificados, no como pacientes, sino que han tenido seguramente pacientes como los personajes de este libro. Y bueno, no solamente los tenemos a nuestro querido Lord Byron, a Miguel de Unamuno, sino que también lo tenemos a Evaristo Carriego, poeta argentino, sí lo hay. Yo creo que como él no hay otro que le haya cantado en sus poemas a la tuberculosis. Hay pasajes muy buenos de un poema que se llama Residuo de fábrica. Si recién lo vimos a Byron, no es así, a Unamuno, que trataban a la tuberculosis con ese glamour. También nuestro querido Carriego la trata, pero ya no con glamour. La trata con la miseria, la trata con aquello que denigraba, aquello que hacía que el tuberculoso se ocultara, que el tuberculoso fuera discriminado. El poema dice así, que un fragmentito, ¿no? Ha tosido de nuevo el hermanito, que a veces en la pieza se distrae jugando sin hablarla, se ha quedado de pronto serio, como si pensase. Después se ha levantado y bruscamente se ha ido murmurando al alejarse con algo de pesar y mucho asco. Que la puerca otra vez escupe sangre. ¡Ay, qué terrible!, ¿no? Esa cosa tan fea de la discriminación, el dolor, la angustia. El ver a su hermana así, la bronca, ¿no es así? O sea que de lo glamoroso pasamos a algo que nos llama más al dolor, ¿verdad? La bronca, la rabia. Bueno, y esto es lo sublime. Alejandro Dumas con La Dama de las Camelias, que dio origen a tantas cosas, películas, óperas, otros cuentos muy parecidos. La Dama de las Camelias, Marie Duplessis. El verdadero nombre de Alfonsina Place inspiró a Alejandro Dumas. Verdaderamente una obra literaria de excelencia, que creo que todos la habremos leído y que fue llevada al cine tantas veces, ¿no es así? Y por supuesto al teatro también. Y si hablamos de la música, está él, el gran Federico Chopin. Murió tísico, pero hay algo en su música, desde la polonesa heroica, no es así, que es algún dolor muy grande el encontrarse fuera de su patria invadida, hasta esos preludios, el número 4, cualquiera de sus obras han sido magníficas. Y este cuadro que tenemos aquí al lado es un cuadro que es bastante especial, porque Federico iba a las cortes, también a sus conciertos, ¿no? A brillar con sus conciertos. Y este es un concierto que está dando, que es una obra de un pintor, Similarski Henrik, que lo pintó en la casa, en el salón del príncipe Radziwiłł, ¿sí?
interpretando uno de sus hermosos conciertos. Ay, amo la música de Chopin. Y bueno, pero pasemos de Chopin a otra cosa. Pasemos a un compositor cubano y algo que todos en algún momento hemos bailado o hemos cantado. Nosotros. ¡Qué bolerón, Dios mío! ¡Qué bolero terrible! Cuando él se aleja de su amada porque tiene tuberculosis y no quiere dañarla más, y todo lo que le cuesta alejarse, ¿no? Y por el bien de ella le dice adiós, enfermo de tuberculosis. ¡Ah, qué bolero, por Dios! Bueno, y llegamos a lo nuestro, ¿no? Llegamos a la tuberculosis, pero el tango, ¿no? El tango que es arrabales, conventillo, hacinamiento, la viejita abandonada, la percanta. Y fíjense que en todo eso, ¿quién rondaba? La dama blanca. Parece que me salió un cuento, un verso, perdón. Pero es cierto, cómo rondaba en el tango la tuberculosis, ¿no? ¿Y quién está acá? Carlos Gardel. Carlos Gardel y una obra literaria musical que él cantó tanto y tan bien, que se llama Adiós muchachos, ¿no? Y fíjense que en Adiós muchachos, en ese tango, él dice que ya se va y se resigna, porque con el destino nadie la talla, ¿no? El cuerpo enfermo no le resiste más. Y ahí aparece la viejita, ¿no? Cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Y después Dios es injusto. ¿Por qué? Porque fíjese cómo se contagiaron todos, la viejita, o sea, la mamá, la novia y él que también se va. Enfermedad, sí. Control de foco, sí. Familia, sí. Ay, Dios, ¿desde qué época la dama blanca nos persigue? No deja que nosotros la persigamos a ella. Bueno, y lo máximo para mí, porque en la ópera yo creo que Verdi con su Traviata nos ha hecho emocionar a muchos, nos ha hecho al que le gusta la ópera deleitarnos con lo que es la Traviata. La Traviata y sus 3 actos. Primero la alegría, el brindis, el amor, el brindis de la Traviata, que para mí es sublime. Pero además del brindis de la Traviata, lo interesante es saber cómo ese argumento nos va llevando a que primero viene la felicidad, después viene el encontrarse con la enfermedad, el tener miedo a la enfermedad, el discriminarse por la enfermedad, en verse discriminado por la enfermedad y por último la muerte. Entonces, brindis, amor, locura, pasión, alegría, para después encontrar la enfermedad en Violeta, ¿no es así? El personaje principal, donde no sabe cómo decírselo a Alfredo, cómo alejarlo. Y lógicamente cuando Alfredo cree que lo ha dejado por otra cosa, por un varón determinado, y la humilla, la pone mal, para que al final, ¿qué pasa? Todo se desenvuelve en que se sabe, en que ella está enferma y que no tenía nada con otra gente, y Alfredo vuelve, pero lógicamente es tarde, como pasa siempre. ¿Y qué sucede? Ella muere. Ay, Dios mío, la Traviata, qué maravilla de ópera, por Dios. Y bueno, y llegamos al final, porque habría mucho más para decir, pero no los quiero molestar. La tuberculosis ahí está, junto con la muerte, como ustedes la ven ahí. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y ella nos sigue rondando. ¿Llegará el día donde podremos vencerla? Mientras tanto, ella avanza y no descansa. Muchísimas gracias por haberme brindado este pedacito del tiempo. Vuelvo a darle gracias a Julián Ciruzzi y a toda la comisión directiva, darle gracias al Instituto Bacareza, con su director, el doctor Palmero, con quien estamos durante tantos años unidos en la lucha antituberculosa y que somos muy amigos. Y bueno, espero que lo sigan pasando bien, si hasta ahora lo han pasado, no sé, eso es cuestión de ustedes.
como coordinadora de la sección tuberculosis, no tengo nada más que decirles muchas gracias. Bueno, y ahora será la doctora Marcela Natielo, que es la coordinadora del Programa de Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación, quien nos va a disertar sobre la realidad epidemiológica de la tuberculosis en el país. Adelante, doctora Natielo, por favor. Buenos días a todos y todas. Es un placer y quiero agradecer esta posibilidad de poder compartir estos datos de la vigilancia epidemiológica en tuberculosis del año 2019 con todos ustedes. Bueno, acá tenemos algunos números que representan un poco la síntesis de la situación de tuberculosis en el año 2019, que es el último año que está cerrado. En el año 2019 se notificaron 12.499 casos de tuberculosis en el país. En el 93% de los casos, estos casos son casos nuevos y recaídas. La tasa de notificación ascendió en este último año a 27,8 cada 100.000 habitantes y 6 de cada 10 fueron varones. Tenemos de ellos el 17% de los casos ocurrieron en niños, niñas y adolescentes y el 78% de los casos globales se notifican en personas en edad productiva. A su vez, el 78% de los casos son de localización pulmonar y en cuanto a la evolución de tratamiento, el primer dato importante es que en el 32% de los casos se desconoce la evolución de tratamiento de los casos del 2018, porque los del 2019 eso se analizarán para el próximo año. De los que sí se conoce, la tasa de éxito fue del 78%. Este es un primer pantallazo de los datos. Ahora vamos a ir viendo con un poquito más de detalle algunos números. Bueno, respecto a la tasa de notificación de los casos incidentes, que son los que mantienen activa la enfermedad en la comunidad, vemos que desde el año 1980 hay un descenso, una tendencia al descenso con algunos parates en algunos años. Uno de los parates fue alrededor de los años 90, que coincide con la aparición del SIDA. Luego hay otro stop en el descenso que coincide con la época del 2001 aproximadamente. Y después tenemos nuevamente otro descenso que empieza a detenerse en el 2003 y a partir de ese momento la tendencia es al ascenso. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Muchas veces tratamos de analizar el porqué de estas causas que seguramente responden a un montón de variables y es difícil poder sacar una conclusión si no se hacen estudios más profundos, pero sí tenemos algunas hipótesis y sabemos que hay algunas situaciones que pueden empezar a explicar un poco este ascenso. Cuando nosotros analizamos la curva desde el 2003 hasta el 2019, que es la que está en amarillo, de los casos incidentes, y cuando la espejamos con la curva de porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza y de indigencia en el mismo periodo, podemos observar que el formato de las curvas es bastante similar. O sea que cuando baja la pobreza y baja la indigencia, baja la tuberculosis, y cuando sube la pobreza y la indigencia también sube la tuberculosis. Esto es algo que todos sabemos, digamos, pero es importante poder documentarlo con los gráficos. Además de que seguramente hay un montón de otras variables que también inciden en estas tendencias.
pero creo que esto es un punto muy importante a considerar. Bueno, cuando analizamos qué grupo de edad es el más afectado, esto ya es un análisis que lo venimos viendo a lo largo de los años. Argentina tiene mayoritariamente una población joven, que es la más afectada de tuberculosis, con una predominancia de hombres sobre mujeres, como decíamos, y fíjense que el 60% de los casos ocurren más o menos entre los 20 y los 45 años. Esta es la población activa y productiva, la que se mueve, la que trabaja, la que además tiene hijos e hijas. Entonces esto explica en gran medida la actividad que tiene esta enfermedad y este problema sanitario en Argentina. Cuando analizamos un poquito las jurisdicciones para poder ver cómo está distribuida esta enfermedad, nosotros decíamos que tenemos una tasa promedio, 25 cada 100.000 de los casos incidentes, y cuando lo analizamos en comparación con las provincias, vemos que las provincias del norte duplican la tasa y después hay otras provincias que tienen tasas muy, muy bajas que apenas llegan al 5 por 100.000 habitantes. Cuando vamos un poquito más en detalle y vamos por los departamentos y las jurisdicciones más pequeñas, vemos que la brecha y la diferencia entre los departamentos con más alta tasa y la tasa mucho más baja es mucho más amplia. Vemos que, por ejemplo, dentro de la Argentina tenemos algunas regiones donde tienen 10 veces la tasa nacional, que esto corresponde a tasas del África, y tenemos también otras regiones que tienen un 0,3 por 100.000. Entonces vemos que cuanto más vamos y profundizamos en detalle y más nos acercamos a los territorios, vemos la desigualdad y la heterogeneidad que tiene esta enfermedad, que esta es una característica de nuestro país. Con respecto a la asociación y a la coinfección con TB-VIH, tenemos un gran déficit en la notificación de este dato, o sea, no sabemos si en muchos lugares no se realiza la prueba o se realiza y no se informa. Lo que sí sabemos es que solo contamos con el dato de testeo de VIH en los pacientes con tuberculosis en un 16% de los casos. O sea que es muy difícil poder sacar alguna conclusión cuando el dato que tenemos es tan bajo. Sí, lo que sabemos es que de esos estudiados, el 37% de los mismos resultaron positivos. Es probable que los casos que son negativos quizás no se incorpora al registro y hay una mayor incorporación del registro de los casos positivos. Pero desgraciadamente esto es un dato faltante y lo peor de todo sería que no se esté realizando el testeo, que probablemente es lo que ocurra en muchas circunstancias, porque si no se está realizando el testeo y no se diagnostica el VIH, estamos también poniendo en riesgo a estas personas al no poder iniciar su tratamiento antiviral. Así que esta es una falencia en el dato seguramente, pero lo más preocupante es que también esta falencia ocurra en el territorio. Respecto a la tuberculosis drogoresistente, nosotros sabemos durante el 2019 que solamente se pudo realizar estudios de prueba de sensibilidad aproximadamente en un 20 y pico por ciento de los casos, a pesar de que las nuevas recomendaciones ya desde hace unos años propician de que todas las personas deberían tener una prueba de sensibilidad por lo menos a rifampicina. Desgraciadamente nosotros estamos muy lejos de esa situación.
en muchos lugares se sigue manejando por la indicación de prueba de sensibilidad según los grupos de riesgo, que es lo histórico, pero ni siquiera se cumple en ese grupo de riesgo. Y el otro tema es que si nos fijamos un poquito en detalle, acá vemos cómo pacientes con incidentes, o sea, primer episodio de tuberculosis o recaída, también se detectó un porcentaje importante de resistencia, de multidrogoresistencia y también de extremadamente resistente. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos en Argentina dos características respecto a la tuberculosis drogoresistente. En primer lugar, no sabemos la cantidad que tenemos, sí sabemos que se han notificado 350 pacientes con tuberculosis con algún tipo de resistencia, de los cuales 140 son multiresistentes, pero al testear solamente un 20-22% de los pacientes tenemos casi un 80% en los que no sabemos si puede haber resistencia en esos casos. Esto hace de que nosotros tengamos una tuberculosis multiresistente diagnosticada en 140 pacientes y las estimaciones de la OMS son de más o menos 500 casos de drogoresistente en Argentina. Con lo cual hay muchos pacientes que seguramente no estamos diagnosticando. Con lo cual es muy importante poder avanzar en esta estrategia de ir incrementando cada vez más las pruebas de sensibilidad. Esto amerita un fortalecimiento de la red de laboratorio desde muchos aspectos. Uno de ellos son los insumos y además las capacitaciones y los relevamientos de los lugares. Todo eso hace que en este año se han podido incorporar 4 equipos de GeneXperts más 8.000 cartuchos para fortalecer los diagnósticos y facilitarlos, pero es importante tener en cuenta que el 86% de los casos de tuberculosis drogoresistente residen en 3 lugares: Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Cava y Santa Fe, particularmente la ciudad de Rosario. Y como podemos ver en el gráfico, fíjense que la gran mayoría son pacientes nuevos. O sea que si solo le hacemos prueba de sensibilidad a los pacientes con tratamiento previo, nos estamos perdiendo de diagnosticar varios pacientes con tuberculosis drogoresistente, que probablemente más tarde o más temprano lleguen al sistema de salud porque van a fracasar en el tratamiento de su tuberculosis. Pero en el mientras tanto, estos pacientes van a agravar la enfermedad, van a comprometer mucho más su patología, lo cual hace de que puedan terminar con secuelas muy importantes y por tener estadios avanzados. Y además la otra complicación es que van a estar contagiando a las personas que tienen cerca. Por lo tanto, es imperioso poder ampliar paulatinamente el acceso a las pruebas de sensibilidad. Bueno, respecto a la tuberculosis pediátrica y del adolescente, como mencionábamos antes, los menores de 20 años representaron el 16,6% de los casos, y otra característica es que el mayor peso lo tiene el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, y esto está en ascenso en los últimos años. Cuando vemos las tasas de notificación según las jurisdicciones, nuevamente esta característica de Argentina de la heterogeneidad de la problemática, y vemos cómo algunas provincias o jurisdicciones tienen tasas muy altas y otras muy bajas. La tasa registrada en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es la más alta tasa de notificación en tuberculosis en menores de 20, fue 37 veces más alta que la de San Luis y 2,4 veces mayor que la tasa nacional para este año.
Respecto a la evaluación del tratamiento, otra dificultad importante que tenemos y que ya la arrastramos desde hace bastante y cuesta ir resolviendo, es que se desconoce la evolución del tratamiento en el 30% de los casos nuevos y en el 34% de los previamente tratados, con lo cual el éxito de tratamiento de Argentina no llega al 60% por este gran vacío en los datos que tenemos. Es probable que muchos de estos pacientes hayan quizás abandonado el tratamiento, que haya una pérdida de seguimiento, respecto a su tratamiento, pero al no tener esa información, lo que tenemos son especulaciones. La realidad es esa. Tenemos por lo menos 1 de cada 3 pacientes que inician tratamiento que no sabemos qué pasó con ellos. Si lo terminaron y a lo mejor no está registrado, si hay una pérdida de seguimiento, si falleció, tenemos una gran incógnita al respecto. Hay jurisdicciones que tienen muy buena notificación y cierre de casos y otras bastante bajo. Por supuesto, algunos tienen gran cantidad de pacientes y esto es muy complejo. Esta es la problemática clásica de las grandes ciudades. El AMBA abarca el 62% de los casos de tuberculosis, así que bueno, ahí cuesta bastante acceder a la notificación y al cierre. De todas maneras, muchas jurisdicciones van avanzando paulatinamente en esta información. Vemos que de los evaluados, cuando tenemos los evaluados, dejando de lado este 30% que no sabemos, el éxito de los evaluados incidentes es de un 78%. Hay un 12% que hay pérdida de seguimiento y un 7% de fallecidos. Pero, como mencionaba anteriormente, al tener este 30%, no sabemos cómo se divide este 30%. ¿Cuántos de los de pérdida de seguimiento se sumarían a este 12%? ¿Y cuántos se sumarían al éxito? O sea que mientras no podamos avanzar en ese dato, nos va a faltar bastante conocimiento de la situación real. Bueno, en cuanto a la mortalidad también es complejo porque en este año, en el 2019, se registraron 668 pacientes fallecidos, notificados. Es un poco menos que en el 2018, más o menos un 7% menos. Ahora tampoco sabemos exactamente a qué se debieron esas muertes. Sí sabemos los que están notificados como caso de tuberculosis y SIDA son un 11%, pero al tener tanta faltante en ese dato, tampoco podemos tener clara esa situación. Y después vemos que hay tuberculosis miliar, extrapulmonares, etc. Pero así todo, en los que hay alguna causa que podría justificar la gravedad y eventualmente el fallecimiento, no llegan a un 20-25%. La mayoría son tuberculosis pulmonares. Y además, otro dato no menor es que el 75% de las muertes corresponden a personas jóvenes de 15 a 64 años, lo cual son muertes prematuras y uno esperaría que cuanto más joven, menos comorbilidad debería tener. Con lo cual, si bien no tenemos datos fehacientes, pero hay varios indicios indirectos de que las muertes probablemente tengan que ver con diagnóstico tardío y acceso limitado al sistema de salud. Vemos también que hay algunos lugares donde las tasas son significativamente más altas. Las provincias del norte son las que tienen una alta tasa de mortalidad, básicamente. Y cuando desglosamos nuevamente por departamentos, vemos que hay lugares que tienen más de 20 veces la tasa de mortalidad global del país.
muchos de estos probablemente asociados a falta de acceso al sistema de salud. Y acá vemos en una línea de tiempo cómo la mortalidad también venía en descenso. Sin embargo, ya hace varios años que se ha detenido ese descenso. O sea, no se puede avanzar, si bien el último año estudiado, que es el 2019, hay un leve descenso. Veremos qué pasa los años siguientes. Ahora tenemos que sumar el tema del impacto de la pandemia. Y respecto a la pandemia, quiero compartir algunos datos de un estudio que se hizo analizando las dos bases, la base de COVID del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, vinculada con la base histórica de tuberculosis desde 1995 hasta el 2020, y se vincularon los registros para ver cuántos pacientes habían sido diagnosticados de COVID y tenían antecedente de tuberculosis, ya sea tuberculosis activa o tuberculosis previa. De este cruce de datos se obtuvieron datos de 8.791 casos de pacientes confirmados de COVID con enfermedad previa o comorbilidad relacionado con tuberculosis. Y los pacientes de tuberculosis se dividieron, como les comentaba, en tuberculosis activa, todos aquellos que desarrollaron la tuberculosis durante el año 2020, y tuberculosis previa en años anteriores. La idea de este estudio fue poder saber cuál fue el impacto y si había características diferentes en un grupo o en otro comparado con la población general. Se pudo saber respecto a la mortalidad que los pacientes sin antecedente de tuberculosis tienen casi un 3% de letalidad. Los pacientes con antecedente de tuberculosis previa ascienden casi al doble, 5,2, y los pacientes con tuberculosis activa se triplica. O sea, un paciente que desarrolló una tuberculosis durante el 2020 y además se infectó por COVID, su letalidad alcanzó al 10,7%, o sea, 3,6 veces más alto el riesgo de morir de aquellos pacientes con tuberculosis activa en comparación con los que no tenían tuberculosis asociada. Respecto a la internación, en los casos con tuberculosis activa alcanzó el 36%. Esto es el doble de los casos de COVID con antecedente de tuberculosis previa y 4 veces superior a los casos de pacientes con COVID sin antecedente de tuberculosis. En los tres grupos vemos cómo se aumenta la relación entre la internación, básicamente en pacientes con tuberculosis activa, de la misma manera que antes veíamos la mortalidad. La mortalidad en todas las edades, cuando se discrimina por edad, vemos básicamente en los de más de 40 es bien notorio, pero de 20 a 29 también hay mayor índice de mortalidad en comparación con los que no tenían tuberculosis. O sea, en todos los grupos de edad, el hecho de tener tuberculosis y fundamentalmente tuberculosis activa incrementó las tasas de mortalidad. Como conclusión, entonces, la notificación de tuberculosis muestra un aumento de aproximadamente 20% en los últimos años, afectando especialmente a población joven y activa. Si bien las tasas de notificación más altas se registran en el norte del país, la ciudad autónoma de Buenos Aires y Buenos Aires muestran tasas muy elevadas y concentran el mayor número de casos de tuberculosis del país, el 60%. Otra de las conclusiones es que persiste
una falta de información en el cierre de tratamiento y el test de VIH. También remarcamos que es imperioso incrementar las pruebas de sensibilidad, sobre todo en regiones de alta carga, independientemente del riesgo conocido. Ya no alcanza con pensar solamente en hacer pruebas de sensibilidad a los que tienen tratamiento previo. Y el otro dato es que las muertes producidas por tuberculosis se consideran muertes prematuras y presuntamente evitables. La asociación entre COVID-19 y tuberculosis muestra una importante prevalencia de tuberculosis entre los casos de COVID y una mayor gravedad de la presentación, mayor internación y letalidad, en particular en los casos activos de tuberculosis. Es necesario realizar un esfuerzo extra y poder repensar nuevas estrategias de búsqueda activa y de recuperación de pacientes. En datos preliminares del 2020 de la notificación sabemos que ha disminuido un 30% hasta el momento. O sea que hay muchos pacientes que no se están diagnosticando y por otro lado sabemos lo que transmiten los lugares donde atienden pacientes, que cada vez están llegando pacientes con tuberculosis muy avanzadas, a veces llegan y fallecen a los pocos días, que no han consultado por el efecto de la pandemia y muchas veces el diagnóstico se realiza a través de una sospecha de COVID, donde puede ser que tengan las dos enfermedades o puede ser que el COVID sea negativo y a partir de ahí se diagnostica la tuberculosis. Entonces tenemos en los próximos años una gran tarea para recuperar lo que se había avanzado y poder avanzar nuevamente y recuperar los pacientes perdidos. Y el otro punto importante también por el gran riesgo que presenta la comorbilidad entre tuberculosis y COVID, es importante recomendar la vacunación en pacientes con tuberculosis. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, siguiendo con nuestra actividad, el doctor Mario Mateo, jefe del laboratorio Abel Cetrangolo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, va a disertar sobre la realidad diagnóstica de la tuberculosis y la tuberculosis drogoresistente. Doctor Mateo, cuando usted quiera, escuchamos su ponencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Mateo, soy jefe de departamento de la Universidad de Buenos Aires y encargado del laboratorio de bacteriología de la tuberculosis, doctor Abel Cetrangolo. En esta oportunidad voy a presentar realidades en el diagnóstico de tuberculosis y tuberculosis resistente a drogas en un hospital especializado. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por esta invitación, así como también al doctor Domingo Palmero, quien fue quien me hizo la invitación personalmente. En primer lugar, entonces, presentamos al Laboratorio de Bacteriología de la Tuberculosis, doctor Abel Cetrangolo. Como puede verse en el mapa, el laboratorio se encuentra en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Patricios. Funciona en el predio del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. Este laboratorio es administrado por el Hospital Muñiz y por la Universidad de Buenos Aires a través de un convenio entre ambas instituciones. Es importante decir que es un laboratorio especializado que se dedica única e íntegramente al diagnóstico de tuberculosis. A mi entender, es el laboratorio asistencial de tuberculosis más grande del país, ya sea por la cantidad de muestras procesadas como por la complejidad de las mismas. Cabe señalar que este laboratorio procesa alrededor de 7.000 muestras anuales y hace alrededor de 1.000 diagnósticos de tuberculosis por año. Además, esos diagnósticos se hacen en pacientes que por diversas situaciones tienen una alta complejidad. Para poder luego explicar bien cuáles son las realidades en el diagnóstico de tuberculosis, primero no hay que perder de vista cuáles son los objetivos de un laboratorio especializado de esta índole. Entonces, ¿qué es lo que busca nuestro laboratorio? Primero, el diagnóstico de la enfermedad de la manera más sensible, específica y rápida posible. Esto es importante porque los métodos que se utilizan
no siempre tienen todas estas características. Y vamos a ver que a veces lo que es sensible y específico no es rápido y viceversa. El segundo punto es detectar resistencia a las drogas, a los efectos de instaurar el tratamiento adecuado en cada caso. También esto se debe hacer de la manera más rápida posible, como vamos a ver después. Y por último, siendo la tuberculosis una enfermedad de notificación obligatoria, es importante el objetivo de notificar en forma completa, es decir, diagnóstico y prueba de sensibilidad, todos los casos positivos. Para adentrarnos entonces en la presentación del día de la fecha, que es Realidades del Diagnóstico en 2021, creo importante primero hacer un análisis de la rutina de trabajo del laboratorio en la actualidad para llegar a los objetivos mencionados anteriormente. Ese análisis incluye cuáles son las fortalezas anteriores que siempre tuvo el laboratorio y cuáles son las actuales, es decir, en qué se mejoró, cuáles son las nuevas oportunidades que surgen a partir de este momento y a su vez también cuáles son las debilidades y adversidades que se deben tratar de superar. Bueno, empezamos entonces diciendo cuáles son las fortalezas históricas del laboratorio, es decir, aquellas cosas que el laboratorio tiene desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que le permiten justamente ser un laboratorio especializado. Entonces, desde hace un tiempo ya, el laboratorio cuenta con nivel de bioseguridad de tipo 3, o sea, laboratorios cerrados que tienen cabinas de seguridad biológica. Esto permite realizar diagnósticos tanto por microscopía como por cultivo. Además del cultivo en medio sólido, el laboratorio posee sistemas semiautomatizados de cultivo en medio líquido, lo conocido con el nombre de MGIT. Tiene además tecnología para realizar pruebas de sensibilidad, tanto en medio sólido como líquido, a drogas de primera y segunda línea. En este momento el laboratorio tiene capacidad para realizar pruebas de sensibilidad a 11 drogas diferentes. Siguiendo con las fortalezas que siempre tuvo el laboratorio, tenemos que mencionar 3 cosas más que siempre hubo y que continúan estando. La primera de ellas son los operadores entrenados. Eso es muy importante para los diagnósticos. Operadores con mucha habilidad para la observación de baciloscopías, preparados también para el trabajo en cabinas de bioseguridad y para manejar muestras con riesgo biológico. En segundo lugar, también tenemos que nombrar otra fortaleza que es la capacitación permanente de todo el personal. No es un hecho menor que estamos muy cerca de la cátedra de tisioneumonología de la UBA, lo cual hace que haya mucha tarea docente que también a su vez es tarea de aprendizaje permanente. Por otro lado, el Hospital Muñiz también tiene residencias, básicamente hay de neumonología, de infectología y de microbiología clínica, entre otras, que permiten también en el contacto con los residentes una permanente actualización. Otra fortaleza del laboratorio que se debe aprovechar es la cercanía y contacto fluido con el laboratorio de referencia. Tenemos la suerte de tener el laboratorio de referencia, que es el Instituto Malbrán, a 150 metros aproximadamente de donde funcionamos. Con lo cual, eso hace que tengamos un contacto muy fluido y que nos permita estar de manera permanente en contacto con ellos. Este es un tema que es una histórica fortaleza del laboratorio, como decíamos recién, pero que también en el último tiempo se ha mejorado aún más. Pudiendo decir que hoy por hoy el contacto con el laboratorio Malbrán de micobacterias es absolutamente cercano, lo cual para nosotros es una cosa muy importante. Hasta aquí lo que habíamos dicho que tuvimos siempre y en lo que nos basamos para poder hacer los diagnósticos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que entró al laboratorio en los últimos años y nos permitió mejorar? Lo que podríamos llamar nuevas fortalezas. Bien, el primero es la adquisición de mayor tecnología para el diagnóstico. Esa adquisición de mayor tecnología vino de la mano, obviamente, como en todos lados, de la biología molecular. La biología molecular brinda diagnósticos y pruebas de sensibilidad con métodos altamente sensibles, específicos y además fundamentalmente muy rápidos. Lo que decíamos antes, la combinación de sensibilidad, especificidad y rapidez que con los métodos anteriores no siempre era posible.
La prueba de biología molecular que fue montada en el laboratorio fue el método GeneXpert MTB-RIF. Este método es una prueba diagnóstica de PCR en tiempo real, es una prueba integrada porque todos los pasos se realizan dentro de un cartucho cerrado y es semi-cuantitativa. El método GeneXpert MTB-RIF fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en 2011, primero para muestras pulmonares y luego también para extrapulmonares. Sirve para el diagnóstico de tuberculosis, es muy sensible y específico, supera ampliamente el 95% en ambos casos, y además prueba la resistencia a la rifampicina mediante las mutaciones en una región del gen RPOB. Brinda un resultado en aproximadamente 2 horas desde que se inicia el procesamiento de la muestra, o sea que es un método muy pero muy rápido. En el laboratorio se encuentra en funcionamiento desde 2017 de manera prácticamente ininterrumpida, lo cual, como yo les explicaba antes, mejoró muchísimo los diagnósticos, sobre todo en la rapidez. Acá se puede observar los equipos utilizados para la prueba GeneXpert MTB-RIF, ¿sí? En la parte izquierda de la figura se observa el módulo, que es donde se realizan todos los pasos, incluida la PCR en tiempo real. En el centro se observa la computadora que tiene el software, en el cual se incorporan los resultados. Y en la parte derecha se puede observar el cartucho. Ese cartucho que ahí se observa desarmado, obviamente después se arma y se presenta así a nivel comercial, y en ese cartucho es donde se va a incorporar la muestra previamente lisada con un buffer para después insertarla en los módulos donde se va a hacer todo el procedimiento. Como ven, es una prueba hecha en un sistema cerrado, muy sencilla de hacer, donde el operador tiene poca participación, ya que todo se hace automáticamente. Es muy importante decir que el nivel de bioseguridad que se necesita para manejar GeneXpert es similar al de una baciloscopía, con lo cual un laboratorio que no tiene cabinas de bioseguridad puede procesar muestras para el sistema GeneXpert MTB-RIF. Y cuando pensábamos que este método, el GeneXpert MTB-RIF, era el gran adelanto del laboratorio, en un tiempo muy rápido, porque hoy las cosas evolucionan muy rápido, también sufrió una evolución y se pasó a un nuevo sistema llamado GeneXpert MTB-RIF Ultra. Este sistema, con los mismos módulos del anterior, con el mismo software del anterior o parecido, ¿sí? Y cambiando alguna estructura del cartucho, hace una PCR real-time algo distinta que mejora la sensibilidad del método. Fue recomendado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2017 y se encuentra disponible en el laboratorio desde comienzos del 2021. O sea, hace poquito tiempo ingresaron al laboratorio los primeros cartuchos de la modalidad ultra, con lo cual todavía no pudimos saber cuál es el funcionamiento de esto porque lo estamos probando hace muy poquito tiempo. Pero este método, que todavía no había llegado a la Argentina, ya llegó, ¿sí? Y ya se está utilizando. Las cosas evolucionan muy rápidamente en biología molecular y en menos de 3 o 4 años ya tenemos una evolución que mejora la sensibilidad de la anterior. Acá tenemos una figura comparativa entre la versión GeneXpert MTB-RIF versus la versión Ultra. ¿Qué podemos marcar como distintos? Podemos marcar como distinto lo que yo decía antes de que la PCR real-time tiene una modificación. En lugar de tener un target único, que es la región core del gen RPOB, a eso le agrega la PCR de secuencias de inserción expandidas por todo el cromosoma de la micobacteria que hacen que la sensibilidad aumente significativamente. La detección de la resistencia se sigue haciendo sobre el RPOB. En lugar de hacer una detección con curvas de fluorescencia, es una detección con curvas de temperatura de melting, que eso mejora también la detección de la resistencia a rifampicina.
El volumen de reacción, por una modificación en la estructura del cartucho, pasa a ser de 50 mililitros, es decir, se aumenta la cantidad de muestra que entra al ensayo de PCR, el tiempo es algo menor, de 115 minutos pasa a 85 en promedio, y lo más importante de todo, la sensibilidad. El Ginexpert MTB-RIF, el tradicional, tiene una sensibilidad de 131 unidades formadoras de colonias por mililitro según el fabricante. Con el Ultra se baja de 131 a 16 unidades formadoras de colonias por mililitro, con lo cual hay un significativo incremento en la sensibilidad que ya a esta altura pasa a ser comparativa con los cultivos, que son justamente los métodos que se creen más sensibles. Otra cosa muy importante, cuando vino Ginexpert Ultra a la Argentina pensamos que iba a valer muchísimo. Sin embargo, este año nos enteramos que el fabricante lo dio por el mismo precio del tradicional. Y ahora nos estamos enterando que aparentemente quiere discontinuar el tradicional y continuar solamente con el Ultra, con lo cual probablemente se siga manteniendo el precio y esa ya sea la versión definitiva a utilizar. La segunda nueva fortaleza del laboratorio, y que no fue solo del laboratorio, sino de todo el sistema, es que hay mejor tecnología para la información y comunicación. En tuberculosis es importante saber los datos, tener las historias clínicas de los pacientes, saber qué pasó anteriormente. Y hubo una mejora sustancial de los sistemas de notificación a nivel nacional. Las plataformas previas que se conocían, como el Civila, que era de laboratorios, o el SNBS, fueron reemplazados por una nueva y única plataforma que se llama ahora SISA-TBC, o sea, el Sistema Integrado de Datos Sanitario Argentino, en su versión para tuberculosis. Esta modificación, que explicaba recién, hizo que haya una plataforma de datos más compacta, que unifica la información clínica y la de laboratorio todo en un mismo sistema. También se hizo una campaña muy grande de capacitación general al personal que carga y usa el sistema. Eso fue importante para motivar a la gente a hacerlo. Y eso generó un acceso más fácil a la información. Esto en nuestro laboratorio motivó a que nosotros hagamos un esfuerzo importante, dada la cantidad de pacientes que tenemos, y desde el año 2019 estamos cargando la información de la totalidad de los casos, tanto de diagnóstico como de prueba de sensibilidad. Si ustedes recuerdan los números que yo les di antes, esta es una tarea enorme por la cantidad de casos que tenemos. Pero no obstante eso, estamos haciendo desde 2019 la información de la totalidad de lo que tenemos. La tercera nueva fortaleza que tiene el laboratorio en cuanto al diagnóstico es que en la red de tuberculosis de Cava se hizo una mejor distribución de los insumos y se consideró distribuirlos de acuerdo a la carga de trabajo que tenía cada laboratorio. Esto ocurrió principalmente con insumos relacionados con los cultivos en medio líquido por método de MGIT. A partir de esta mejor distribución de los insumos, el laboratorio logró realizar cultivo en medio líquido a todas las muestras extrapulmonares, aumentar el número de pruebas de sensibilidad por ENGIT, lo cual implica pruebas de sensibilidad más rápidas, y por último, aumentar el número de pruebas de sensibilidad desde 2017 hasta llegar en la actualidad a la prueba de sensibilidad universal. Es decir, que hoy por hoy el laboratorio realiza antibiograma a todos los pacientes positivos a los que se les pueda hacer. Esto es fundamental, porque si bien el Ginexpert MTB-RIF, ya habíamos dicho que es una herramienta importantísima, no realiza pruebas de sensibilidad a todas las drogas y además la cantidad de cartuchos que tenemos no alcanza para todo. Entonces, tener una prueba de sensibilidad universal en un cultivo en medio líquido por el sistema de MGIT es una cosa muy importante y también se ha logrado en los últimos años. A partir de todo lo explicado, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que se nos presentan en el laboratorio? La primera es la capacitación del personal en biología molecular. Esto es fundamental porque justamente la biología molecular está claro que cada vez está más presente, mediante seminarios, cursos y jornadas de capacitación. La otra oportunidad es continuar con el desarrollo de tecnología a través de nuevos métodos de biología molecular. Por ejemplo, el sistema Ginexpert está desarrollando ahora el Ginexpert XDR, que sirve para detectar no solo resistencia a rifampicina, sino también a isoniazida, quionamida, aminoglucósidos inyectables y quinolonas. Se puede
desarrollar secuenciación de ADN para determinar resistencia a la piracinamida, métodos de epidemiología molecular que permiten determinar si dos aislamientos están genéticamente relacionados. Esto permitiría diferenciar recaídas de reinfecciones y un montón de otras cosas más que se pueden hacer mediante biología molecular. Se pueden proyectar colaboraciones para realizar nuevos proyectos de investigación aplicada. Así que todas estas son las oportunidades que brinda la biología molecular. Por otro lado, la mayor tecnología en la transmisión de información tiene que servir para lograr un trabajo en equipo más consolidado con otros profesionales de la salud. Eso hay que buscarlo permanentemente, porque el trabajo conjunto de médicos, farmacéuticos, asistentes sociales y otros es lo que lleva después a un éxito de las políticas sanitarias. Bueno, hasta ahora veníamos con la parte linda, ahora vamos a pasar a la parte dura. ¿Cuáles son las debilidades en nuestro laboratorio? Y bueno, en un país con la situación económica de la Argentina, era claro que las debilidades iban a venir del lado económico. La imprevisibilidad de los presupuestos, los costos, suponen siempre debilidades en estos laboratorios. Los nuevos métodos brindan muchas ventajas, ya lo dijimos, pero son costosos. Por ejemplo, cada determinación de Ginespre en la ciudad de Buenos Aires cuesta aproximadamente $100, o sea, 10.000 pesos. Eso es un número que parece caro, quizás frente a los beneficios no sea caro, pero así el número seco y frío representa un gasto importante. El otro tema es la sobrecarga laboral. Si necesitamos capacitarnos, necesitamos instalar nuevos métodos y demás, y a su vez tenemos que hacerlo de todos los días, se hace imposible. Son necesarios más recursos humanos, principalmente en áreas técnicas, y muchas veces, lamentablemente, estos recursos no llegan. En cuanto a las adversidades, si bien es cierto que cada vez tenemos mejor tecnología, también es cierto que los diagnósticos son cada vez más desafiantes. Los médicos siempre dicen, llegan pacientes con tuberculosis pulmonar avanzada, que llegan en muy mal estado general, con pulmones afuncionales o destruidos. Hay muchos casos de tuberculosis extrapulmonar, que si bien se mantienen en torno al 14 al 16% del total de los casos diagnosticados, muchas veces tienen múltiples localizaciones y también vienen en muy mal estado general. Hay pacientes que acuden con reiteradas pérdidas de seguimiento en el tratamiento y todos estos pacientes son pacientes que requieren diagnóstico y prueba de sensibilidad de manera rápida, de manera que no se puede dudar. Hay que ser muy preciso y muy rápido en dar los resultados a estos pacientes. Por otro lado, es innegable el impacto que tuvo las cuarentenas debido a COVID-19. La Organización Mundial de la Salud lo advirtió: pérdida de seguimiento de los pacientes con tuberculosis en casi todo el mundo. En el laboratorio nuestro cayó drásticamente la consulta durante el aislamiento obligatorio y hoy se están viendo las consecuencias de eso. En cuanto a la tuberculosis multiresistente, ha habido un cambio de perfil en la transmisión de la misma. Hoy por hoy en el hospital alrededor del 65% de los pacientes con tuberculosis multiresistente no tienen tratamientos previos. Ya no es más como antes, que el multiresistente era aquel que abandonaba muchas veces e iba adquiriendo resistencias de manera consecutiva. Hoy se contagian por transmisión intrafamiliar o social y en muchos casos no tienen ningún antecedente ni factor de riesgo conocido que permita predecir la multiresistencia. Eso remarca la importancia de realizar la prueba de sensibilidad de manera universal, es decir, a todos los pacientes. Por otro lado, se mantienen elevados los casos de tuberculosis multiresistente y se observa un aumento de los casos de tuberculosis monoresistente a rifampicina o a isoniazida. Entonces, esto genera que tengamos la obligación de realizar diagnósticos rápidos de multiresistencia para cortar cadenas epidemiológicas, para aislar correctamente a los pacientes e instaurar tratamiento precoz y efectivo. Entonces, dentro de las adversidades está esto, que cada vez tenemos que ser más rápidos. O sea, cada vez es mayor la tecnología, pero también cada vez es mayor la obligación de informar con rapidez. No quería dejar de lado, lamentablemente, el tema del vandalismo intrahospitalario, ¿sí? Robos, destrucción de instalaciones y demás. A veces el presupuesto que tiene que ir a comprar un equipo o a nombrar un técnico de laboratorio termina yendo a un empleado de seguridad que impida que nos robe. Lamentablemente esto ocurre en los hospitales públicos y es una adversidad muy grande. Y no es solo para nosotros, porque he visto que en muchísimos hospitales tienen los mismos problemas. Para cerrar las conclusiones finales, la presencia de más casos de pacientes con tuberculosis avanzada y o resistencia a drogas exigen diagnósticos rápidos, sensibles y específicos. Las técnicas de biología molecular han logrado mejoras sustanciales en el diagnóstico, pero los costos de las mismas aún siguen siendo altos.
Es fundamental asegurar la provisión de insumos de manera permanente y previsible a efectos de mantener las mejoras logradas. Existen actualmente mejores plataformas para la transmisión de la información, debe lograrse un aprovechamiento integral de las mismas. Se debe mejorar la cantidad y calidad de recursos humanos en el equipo de salud que trabaja en diagnóstico de tuberculosis. Bueno, para cerrar me despido con la fachada del edificio que nos representa, que es la del Instituto de Tisioneumología Dr. Raúl Bacareza, al cual pertenece el laboratorio Cetrángulo. Aprovecho para agradecer nuevamente a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, al doctor Domingo Palmero y a todos ustedes por su atención. Bueno, continuando con la actividad, por supuesto, seguimos con la realidad epidemiológica de la tuberculosis, pero ahora desde Jujuy, dado que la doctora Silvia Estrada es la jefa del programa de control de la tuberculosis de esa provincia. Adelante, doctora, cuando quiera. Buenos días, mi nombre es Silvia Estrada y estoy a cargo del programa provincial de tuberculosis de Jujuy. Quería agradecer la posibilidad de participar en el simposio conmemorativo, así que agradezco mucho a la AMR y al doctor Palmero en particular. Bueno, ahora vamos a empezar con la situación epidemiológica, un poco de lo que es tuberculosis en el NOA. Como verán en esta diapositiva, tanto Salta y Jujuy son las provincias con mayor tasa por 100.000 habitantes y esto es una cuestión histórica. Como verán, en el año 2019 Argentina tuvo una tasa de 28.18 y Jujuy de 50, Salta de 64. Por lo tanto, nosotros somos las provincias, digamos, con una situación epidemiológica complicada con respecto a otras provincias del NOA justamente. Esto también se ve reflejado en lo que es mortalidad, que sería, digamos, en una situación crítica que tenemos, ya que Jujuy, por ejemplo, tiene una tasa cruda de mortalidad 2017 y 2018 de 5.4 en contraposición con Argentina de 1.6. A pesar de que en Jujuy, por ejemplo, se buscan casos y estamos en constante, digamos, alerta por la tuberculosis, evidentemente la lectura de estos son tardanza en el diagnóstico, ya que se puede comprobar de que en nuestra provincia se llega tarde al diagnóstico porque el paciente demora mucho en la consulta por una cuestión de, no lo sabemos, digamos, se trata de ver si es por una cuestión cultural, pero hay tardanza en el diagnóstico, que se comprueba sobre todo porque los pacientes, muchos pacientes se mueren en las 2 primeras semanas de iniciado el tratamiento. Por lo tanto, digamos, estos es diagnósticos tardíos. Con respecto a la región NOA, acá he hecho un cuadro comparativo en cuanto a las denuncias de la región durante los años 2019 y 2020. Como vemos, en el año 2019 hay más denuncias que en el año 2020 en toda la región del NOA y en todos, digamos, los pulmonares, los extrapulmonares, los confirmados bacteriológicamente, lógicamente esto reflejando la situación de pandemia que hemos tenido. Por ejemplo, en el 28% menos de denuncias hubieron en el año 2020 con respecto al año 2019 en la región del NOA, 31% menos de pulmonares, 27% menos de confirmación bacteriológica, en cuanto a los extrapulmonares 8% menos y pacientes sin información. Esto también se ve reflejado exactamente en las provincias del NOA, provincia por provincia. Por ejemplo, Salta tiene una denuncia de casos 25% menos en el año 2020 con respecto al año 2019, Jujuy 31% menos,
Tucumán también 32% menos. Todas las provincias del NOA tienen una denuncia de casos muy inferior durante el año 2020, que fue la época de pandemia. Estas son una de las consecuencias importantes de esta pandemia en lo que se refiere a la patología tuberculosis. Ahora, pasando específicamente a Jujuy, como verán, esta es la tendencia de la notificación de casos desde el año 1995 hasta la fecha, donde evidentemente ahí se ve la curva en franco descenso durante el año 2020 de todos los parámetros, tanto el total de casos como los pulmonares, los confirmados bacteriológicamente y los exámenes directos positivos. Como para más o menos tengan una idea, la provincia se divide en departamentos. En estos departamentos, prácticamente en todos los departamentos hay casos de tuberculosis, pero lógicamente, como reflejando un poco lo que es el país, también en la provincia hay zonas, digamos, donde las tasas son mucho más elevadas con respecto a la media provincial. El departamento con mayor tasa es el departamento del Carmen, digamos, que comprende 3 hospitales y que tiene una tasa de 47 contra 32 por 100.000 habitantes que tuvo la provincia en el año 2020. Y cabe aclarar que durante el año 2019 la provincia tuvo una tasa por 100.000 habitantes de 47. Con respecto a la edad, tenemos muchos casos de tuberculosis en los ancianos y esto también nos aumenta mucho la mortalidad, ya que los ancianos, como sabemos, tienen comorbilidades y situaciones sociales complejas, pero también tenemos el pico que se está viendo en todo el país con respecto a adolescentes y adultos jóvenes, donde tenemos ahí el grupo, digamos, que tiene mayor transmisibilidad del bacilo en la sociedad, como por ejemplo en las escuelas, en las casas y en todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, esta transmisibilidad del bacilo hace que haya una persistencia de la tuberculosis en la provincia. Bueno, con respecto a los pulmonares, teníamos 171 casos que nos corresponde el 68% en el año 2020 y un 32% en el año de extrapulmonares, un poco más que lo que normalmente teníamos de extrapulmonares. Esto corresponde a lo que es coinfección tuberculosis VIH, donde ven que ha habido un franco ascenso desde el año 2005 hasta los años anteriores y bueno, y debido a la disminución en la notificación de casos de tuberculosis, también hubo una seria disminución en lo que es la coinfección. Tuberculosis VIH. Estos son pacientes confirmados como VIH positivos que padecen una tuberculosis también confirmada y registrada como caso en el CISA, ¿no? Bueno, esto es para ver los resultados de tratamiento. No todo es tan malo en Jujuy. Como vemos, Jujuy tiene un número y porcentaje de casos de tuberculosis con resultados de tratamiento que no está tan mal, digamos, 365 en el año 2018, o sea que evaluamos aproximadamente el 86.5%, justamente con otra provincia del NOA como Catamarca. Santiago del Estero tiene también una buena evaluación de 81% de casos evaluados, Salta 76% y como verán el resto de las provincias del NOA, La Rioja 29% y Tucumán el 11.5%. Dentro de todo, cuando el paciente entra en el sistema del programa de tuberculosis, lo contenemos y tratamos de hacerle el seguimiento a los fines de tener un resultado de tratamiento acorde a lo que nos exigen, ¿no es cierto? Y para saber cómo el paciente termina su tratamiento.
Esto sería la evaluación de tratamiento del año 2019. Se evaluaron 335 de los 360 casos denunciados, con una tasa de éxito del 82%, y como ustedes verán, en los fallecidos es un alto porcentaje, 45 pacientes fallecidos, por lo tanto, digamos, la mortalidad en la provincia es elevada, ¿no? Y con respecto a la modalidad del tratamiento, durante el año 2019 no teníamos ningún problema, por lo tanto el tratamiento supervisado se realizaba en forma correcta. Nosotros tenemos supervisados en los CAPS y autoadministrado en muy poco porcentaje. Pero con respecto a la evaluación de tratamiento del año 2020, que también todo se vio afectado por la pandemia, tenemos, bueno, todavía pendientes 131 casos, pero si se fijan, tenemos una tasa de éxito mucho menor, el 71%, porque nos falta evaluar bastante, pero tenemos 33 fallecidos ya, faltando 131 pacientes. Y con respecto a modalidad de tratamiento, el signo de pregunta significa que le estamos colocando como mixto, ya que no se podía dar el tratamiento supervisado diario por la situación de pandemia, los centros de salud cerrados, que solamente abrían para pacientes con síntomas de COVID. Por lo tanto, estábamos entregando en principio cada 7 días la medicación. En una segunda etapa, cuando la pandemia se puso un poco peor, cada 14 días, y actualmente estamos tratando de regresar hacia 7 días para después, dependiendo de la evolución de la pandemia, ver si podemos regresar al tratamiento supervisado, que es un tratamiento con mucha historia en la provincia. Bueno, esta me pareció una diapositiva que muestra muy claramente el año 2019 es la curva verde y el año 2020 con las denuncias por mes desde enero a diciembre es en rosada, donde en el mes de agosto en la provincia se denunciaron solamente 6 casos. Lo que históricamente nunca había sucedido. Y después comenzó a aumentar en septiembre, octubre, noviembre, hasta que en diciembre ya tuvimos 33 casos, ¿no? Que superó la cantidad de casos del año 2019, cuando ya los centros de salud comenzaron a abrir sus puertas para otras patologías. Bueno, esto es muy interesante porque es el porcentaje de sintomáticos respiratorios estudiados en relación a los estimados en Argentina durante el año 2018, donde acá se puede ver que el 100% de lo que nosotros tendríamos que estudiar de sintomáticos respiratorios, estudiamos el 170% aproximadamente y salta el 39-40%. O sea que el estudio de sintomáticos respiratorios estudiados en relación a los esperados es muy superior en estas dos provincias del NOA, ¿no? Por lo tanto, digamos que es lo que yo siempre digo, que Jujuy y Salta tienen una forma muy similar de trabajar y se refleja en sus situaciones epidemiológicas, ¿no? Esto muestra en Jujuy, esto es todo Jujuy, la disminución importante tanto en el número total de baciloscopías como también de cultivos y las baciloscopías solicitadas por agentes sanitarios que se reflejan en la raya verde, digamos, en la curva verde, que es agente sanitario. Durante el año del 2013-2020, estos son los sintomáticos respiratorios. Los sintomáticos respiratorios estudiados son 2.900 con 4.553 baciloscopías. No llegamos a hacer las 2 baciloscopías por paciente, como dicen las normas, sino un 1.6. Y acá está lo que refleja realmente lo que fue el año 2020. En el año 2019 se hicieron 12.594 baciloscopías
y en el año 2019 y en el año 2020 6.188, o sea, el 51% menos de baciloscopías efectuadas. Por lo tanto, los casos disminuyeron en forma importante y son los casos que estamos ahora, en este momento, encontrando en situación grave. A raíz de esto, hice un pequeño análisis, digamos, de 4 meses, que serían del cuatrimestre de noviembre a febrero del 2021, donde denunciamos 105 casos, de los cuales 76 fueron pulmonares y 29 extrapulmonares, con una asociación con VIH de 11%. Fíjense en esto, tenemos de esos casos, que son los 76 casos pulmonares, tenemos directos positivos 3 cruces, importantísima carga bacilar, 31 pacientes, directos positivos 2 cruces 14, directos positivos 1 cruz 16, cultivos positivos 12 y negativos 3. Lo que esto me traduce en que de los 76 pulmonares, 61 son directos positivos, o sea, el 80% de los casos pulmonares directos positivos. Se suman los 12 casos con cultivo positivo y 3 negativos, lo que nos significa una confirmación bacteriológica del 96%. Tenemos una alta confirmación bacteriológica, cuya lectura puede ser que tenemos una muy buena red de laboratorio en la provincia, que ya la vamos a describir, pero también que los pacientes llegan con diagnósticos tardíos, que normalmente ya lo teníamos y ahora se ha visto incrementado por la situación de pandemia del año 2020. Lo que nos confirma con esta otra diapositiva, donde los casos pulmonares, que son 76, de los 69 que presentan radiología, tenemos que el 10% son unilateral sin caverna, el 20% bilateral sin caverna, 38% unilateral con caverna y 32% bilateral con caverna, lo que significa que el 70% de los pacientes pulmonares denunciados en el cuatrimestre noviembre 2020, febrero 2021, presentan cavernas a la radiología, lo que nos sigue diciendo de que el año pasado no se vio pacientes, se dejaron pasar los pacientes con tuberculosis porque todo estaba un poco abocado a la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de resolver ahora? Bueno, los niveles de responsabilidad del programa, sabemos que el programa nacional consta de 4 niveles: el central, el nivel provincial, el nivel intermedio y el nivel local. En el provincial nosotros tenemos el programa de control de la tuberculosis. ¿Y cuáles son nuestros efectores de salud? Áreas programáticas 22 áreas programáticas y hospitales 25. Tenemos un laboratorio de referencia de tuberculosis que está en el Hospital San Roque y 24 laboratorios que realizan baciloscopías. Además, en cada hospital tenemos un médico referente del programa y un asistente de ese médico referente. Después tenemos la otra parte, que es atención primaria, con 296 lugares, digamos, de los cuales tenemos 7 nodos, que son centros de salud ampliados. Después tenemos centro de atención primaria 100, SIC 18, puestos de salud 51 y postas sanitarias 20. Es como para que más o menos vean que tenemos una red de laboratorio conformada por los 24 laboratorios de todos los hospitales más el laboratorio de referencia provincial. Los métodos bacteriológicos en la provincia de Jujuy. Esos 24 laboratorios que son nivel local, ¿qué es lo que hacen? Realizan baciloscopías y derivación de muestras. En el laboratorio de referencia de tuberculosis provincial tenemos baciloscopías por fluorescencia, el cultivo clásico, el cultivo automatizado en JIT. Se realizan además pruebas de sensibilidad a isoniazida y rifampicina automatizadas, prueba de sensibilidad a piracinamida, se realiza también ADA en líquido pleural y líquido cefalorraquídeo y hemocultivos en pacientes con VIH.
¿Y a qué es lo que se refiere a nivel nacional? Al laboratorio del Malbrán, métodos moleculares de Ginexpert para identificación y resistencia a rifampicina, pruebas de sensibilidad para drogas de segunda línea e identificación de micobacterias. Cabe aclarar que estamos esperando, digamos, la colocación de los métodos moleculares Expert en Salta, donde realmente se nos facilitaría bastante el diagnóstico que va a ser colocado, digamos, en esa provincia para realizar este método molecular. Bueno, esto es el estudio que hizo el CONI con el Programa Nacional con respecto al análisis de la asociación COVID-19 y tuberculosis, que me pareció, ya que hablábamos de todo lo que pasó en el contexto de pandemia, que me pareció interesante presentar solamente la diapositiva de las provincias. Hay que aclarar que los datos de COVID-19 se obtuvieron del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2, se incluyeron los casos ingresados hasta el 21 de diciembre de 2020. Esta base fue vinculada con la base de datos históricos de tuberculosis, entre 1995 y 2018, y con los datos de tuberculosis ingresados a la SNBC2 en los años 19 y 20 al 20 de diciembre de 2020. Como vemos acá, el número de casos y prevalencia de tuberculosis en casos confirmados de COVID por jurisdicción de residencia, tenemos Jujuy en primer lugar con 276, el 1.5%, y Salta en segundo lugar con 245 con el 1.1%. O sea que es la asociación de tuberculosis entre los confirmados de COVID-19, tanto en los casos activos de tuberculosis, como también en los históricos, digamos, desde el año 1995 hasta el año 2020. Condice, digamos, con la situación epidemiológica de estas dos provincias del NOA, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el desafío actual? Debido a la situación epidemiológica de la tuberculosis en tiempo de pandemia y sobre todo por la disminución en la búsqueda de casos durante la misma, se tuvo que reinstalar el tema en las áreas prioritarias, tanto por tasas elevadas como por carga de pacientes. La estrategia fue trabajar en forma conjunta con APS para incentivar la búsqueda de casos, pero también para garantizar la regularidad del tratamiento, como el estudio de contactos, ya que en este último también se vio resentido por... ¿Cuáles serían las líneas de acción en la provincia de Jujuy al año 2021? Reinstalar la tuberculosis como uno de los problemas centrales de salud en los equipos de las áreas priorizadas. Incentivar la búsqueda activa de casos a través de la detección del sintomático respiratorio, aprovechando los equipos de rastrillaje de COVID-19. En la provincia se están realizando rastrillajes buscando pacientes COVID y por lo tanto ahí se instruye a los agentes sanitarios a buscar sintomático respiratorio, o sea, pacientes con tos y flema por más de 2 semanas, y hemos logrado movilizar un poquito, digamos, la cuestión de la búsqueda de casos. Esto hay que seguirlo haciendo con capacitaciones previas en todas las áreas programáticas. Revisar los circuitos diagnósticos, la solicitud de la muestra, el registro, transporte, procesamiento y entrega de resultados, que también se ha visto bastante comprometida durante la época de pandemia. Asegurar el adecuado suministro de insumos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, y realizar una revisión en terreno de la investigación de los contactos de los casos confirmados en 2020. Que como ya dijimos, se vio muy afectada el estudio de los contactos durante la pandemia. Verificar el cumplimiento de las quimioprofilaxis en grupos de riesgo, realizar un análisis de adherencia al tratamiento con las dificultades que ya le mostramos con respecto a que no hemos podido hacer tratamientos supervisados directamente observados como en la provincia estamos acostumbrados. Realizar un abordaje a nivel local de pérdidas de seguimiento de los casos y generar espacios de atención y seguimiento de los pacientes en aquellos lugares en los cuales se vio resentido por la pandemia. Hay hospitales grandes como el Hospital San Roque, donde la pandemia hizo que tuberculosis quede prácticamente de lado. Por lo tanto,
tenemos que empezar a generar de nuevo los espacios, si no, esto no va a seguir sucediendo. Y realizar difusión de las normas por medio de otros métodos como formatos digitales, capacitando a los miembros del equipo de salud. Muy bien. Esto ha generado que tengamos, digamos, una pequeña, como le decía, un pequeño repunte en lo que es las baciloscopías solicitadas por atención primaria de la salud, o sea, solamente a agente sanitario, comparativo entre los meses de enero y febrero de 2020 y 2021. El agente sanitario en el año 2020 había pedido 135 baciloscopías y en el año 2021 212. O sea que en enero y febrero del año 2021 se hizo un 36% más de baciloscopías que en el año 2020, esto con respecto a lo que es agente sanitario de la mano de los rastrillajes y del acompañamiento de las áreas programáticas hacia esos rastrillajes en cuanto a tuberculosis. Sin embargo, en lo que es en los hospitales, en el año 2020 se habían pedido 1.020 muestras y en el año 2021 848 solamente, o sea que en enero y febrero del año 2021 se hicieron 17% menos de baciloscopías en los hospitales de la provincia. ¿Qué significa eso? Que el total, digamos, 1.155 baciloscopías en enero y febrero de 2020 y 1.060 en 2021, que los espacios del sistema de salud siguen siendo ocupados por pacientes COVID. Por lo tanto, esto es uno de los grandes desafíos, volver a poner a la tuberculosis en primer lugar como una de las patologías prioritarias de esta provincia. Muchísimas gracias por la atención. Y bueno, ahora sí toca el sur. De la misma manera que estuvimos con el norte, nos vamos al sur para ver la realidad epidemiológica de la tuberculosis en Santa Cruz. Adelante, doctora Gabriela Manonelles. Muchas gracias. Buenos días, soy Gabriela Manonelles, miembro de la sección de tuberculosis de nuestra MR y consultora externa del programa de tuberculosis de la provincia de Santa Cruz, del que hasta hace muy poquito fui jefa de programa. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la doctora Bryan y al doctor Palmero por esta invitación y también agradecer a la doctora Teresa Estrella que me ha facilitado los datos de la provincia de Chubut y a mi compañero el doctor Omar Forte, nuestro bioquímico jefe de tuberculosis, quien me ha facilitado los datos del laboratorio. Las provincias de la Patagonia, sobre todo de la Patagonia Austral, comparten mucho más que su belleza natural. Comparten el clima frío, el viento, comparten vastas densidades de superficie, comparten una escasa densidad poblacional y fundamentalmente comparten su idiosincrasia además de las actividades económicas. La provincia de Santa Cruz tiene una densidad poblacional ahora, al 2020, de alrededor de 400.000 habitantes, según una proyección, y hacia el 2015 tenía 320.000 habitantes. Presenta una tasa anual de tuberculosis de entre 18 a 24 casos por cada 100.000 habitantes y tiene una superficie de una longitud de 900 kilómetros. Limita con la provincia de Chubut al norte y con Tierra del Fuego, separado por el estrecho de Magallanes hacia el sur, que es otra de las provincias de la Patagonia Austral. En el 2020, Santa Cruz presentó 60 casos totales de tuberculosis. 54 de ellos, es decir, un 90%, eran casos nuevos, 4 eran recaídas, un traslado y un regreso de abandono. Las formas principales, un 68%, fueron formas pulmonares y 18 casos extrapulmonares con un caso mixto. La mayoría de los pacientes eran de nacionalidad argentina y la mayor incidencia de estos casos fue en las grandes ciudades, Río Gallegos seguido por Caleta Olivia. En segundo lugar, ciudades de menor cantidad de habitantes como Pico Truncado, Puerto Deseado y El Calafate.
La mayor parte de los diagnósticos han sido confirmados por baciloscopías positivas o cultivos. De las formas extrapulmonares se ha requerido, en la mayor parte de los casos, realizar biopsia. Las comorbilidades más frecuentes fueron oncológicas, diabetes, desnutrición, etilismo, HIV, enfermedades autoinmunes y tuberculosis y COVID. Aquí es importante rescatar que 3 de los pacientes que tuvieron la coexistencia de ambas enfermedades se encontraban en tratamiento de tuberculosis, 2 de ellos ya en segunda fase. Evolucionaron muy bien al tratamiento y no presentaron alteraciones significativas respecto del COVID ni mala evolución. 2 pacientes, por el contrario, estaban ingresados en terapia intensiva por COVID cuando se diagnosticó además tuberculosis. Uno de ellos no tuvo un buen pronóstico y fue uno de los casos que fallecieron. Al final del tratamiento, la clasificación hasta el momento, uno de los pacientes abandonó, 4 de los pacientes se curaron, 6 fallecieron, 3 se trasladaron a otras provincias, 12 pacientes completaron el tratamiento y aún en tratamiento tenemos a 32 de los pacientes. La provincia de Chubut, que tiene una densidad poblacional de 609.000 habitantes, según el INDEC en 2019, tuvo un total de casos en el 2020 de 78. Presentó coinfección TB-HIV en 3 casos y tuvieron asociación o coinfección tuberculosis COVID en 22 pacientes, 2 de los cuales fallecieron. En cuanto al resultado en la provincia de Chubut, al final del tratamiento, se han encontrado 9 casos curados, en tratamiento continúan 47, han fallecido 66 pacientes, se ha perdido un paciente en seguimiento, 3 casos sin información, un traslado y 9 pacientes han completado el tratamiento. Los retos para el diagnóstico de tuberculosis en tiempo de pandemia suponen un gran desafío, no solo para las provincias de la Patagonia Austral o para las provincias de Argentina, sino a nivel global. Estamos subdiagnosticando tuberculosis. No estamos viendo pacientes con tuberculosis. Como para dar un ejemplo, en 2020 en Santa Cruz solo se diagnosticaron 60 casos, como decíamos, siendo que el año 2019 habíamos diagnosticado 84 casos y que hemos llegado al diagnóstico de 104 casos. Y este desafío supone en ampliar el diagnóstico. En nuestra provincia, en el 2019, hicimos 910 baciloscopías totales entre muestras pulmonares y extrapulmonares. En el 2020 se realizaron 465 baciloscopías totales, la mitad. Nuestro laboratorio usa el método de Borda-Bosana de Teixeira y el método de Ogawa-Kudo. Y actualmente están poniendo a punto el método de Petrov, que supone una mayor recuperación en las muestras. Contamos con 2 cabinas y contamos con una centrífuga refrigerada. Esta es nuestra mayor complejidad en el laboratorio. Todas las muestras que llegan se cultivan. Los cultivos que son positivos, por un convenio, se remiten al Instituto Malbrán para tipificación y estudio de resistencias. No tenemos Ginexpert ni otros métodos de estudio para tuberculosis ni para hacer diagnóstico rápido de tuberculosis, lo cual supone una gran debilidad. Nuestra situación respecto de la resistencia, en Santa Cruz hemos tenido un solo caso de multidrogoresistencia en 2017. Y en Comodoro Rivadavia 2 casos de multidrogoresistencia en 2016. Nuestro caso dice importado porque es un paciente que venía diagnosticado de otra provincia. Tenemos en ambas provincias tratamientos de segunda línea, pero estos son por hepatotoxicidad. Nuestras debilidades siguen siendo las mismas que se han exacerbado con la pandemia o agravado con la pandemia. Búsqueda activa. Nos falta la búsqueda activa, alta complejidad que carecemos, referentes que son multitareas, que están cumpliendo diferentes funciones y que no pueden quizás dedicarle el espacio
y el tiempo que necesita o supone el programa, y la falta de recurso humano, como decíamos. Una densidad poblacional baja para la cantidad de kilómetros supone también una limitación en el recurso humano formado. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que el tiempo corre. Ojalá muy pronto y vacuna contra SARS-CoV-2 mediante podamos estar todos reunidos nuevamente. Gracias por su atención.